Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: En aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que Él está cerca a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Las lecturas de este domingo se refieren al final de los tiempos, al tiempo de la gran tribulación antes del regreso del Señor en gloria y del juicio divino. Bueno, esto es un tema olvidado, incómodo para la mayoría de la gente, tanto que se lo soslaya. Y esto lo comentaba a menudo también el padre Leonardo Castellani, y tiene libros sobre este tema, y muchas veces ha hablado, ¿no? De la inminencia de la venida del Señor. Bueno, nosotros no podemos ahora ignorar cómo va el mundo, cómo son todas las cosas. No podemos taparnos los ojos. En los últimos años, sobre todo desde el año pasado, yo creo, vemos una gran aceleración del mal. Ya veníamos en plano inclinado, ¿no? Pero esto se ha acelerado. Por otro lado, yo sigo de cerca a muchas personas que, si antes eran atacadas por el mal, desde estos casi 2 últimos años los ataques se han vuelto feroces y sin tregua, día tras día. Continúan los ataques dentro de la iglesia, o más bien a la iglesia. Empeoran los conflictos entre naciones y las inmigraciones programadas, que no hay duda de esto. El avance de la perversa agenda de quienes se erigen en dueños de toda la humanidad. Y aún peligros mayores hay, que ahora no se advierten, o poquísimo lo advierten, y que se han de descubrir a no mucho andar. En todas partes se ven gran pérdida de fe, esto es en todos lados. Antes de entrar de lleno entonces en la palabra de hoy, creo que tendríamos que ubicarnos para entender mejor lo que está diciendo el Señor, sobre todo una aseveración que hace, que de esa generación ya lo verían algunos de esa generación. Habría que ubicarnos entonces en lo que San Marcos viene narrando en este mismo capítulo 13 del Evangelio. Jesús está saliendo del templo de Jerusalén y uno de los discípulos le hace un comentario. Es un comentario de admiración acerca de la construcción del templo, de su magnificencia. Le dice algo así como: mira, Rabí, qué piedras formidables, qué magnífica construcción. Al pobre discípulo, que solo podía ver lo que sus ojos le mostraban en aquel momento y nada más, el Señor lo paraliza. Le enfría el entusiasmo porque le dice: todo esto que ves, estas grandes construcciones, pues de esto no va a quedar nada. Todo será destruido. No quedará piedra sobre piedra. Y eso aconteció, justamente pasó en esa generación, ¿no? De ese momento, digamos, que él lo dice, pasarán 40 años y será destruido el templo de Jerusalén. Pero ahí no queda la cosa, porque como sería de suponer, esa sentencia de Jesucristo intriga a los discípulos. En ese momento siguen caminando y nadie dice nada, no se atreven. Como hacía el Señor cada vez que iba hacia el Monte de los Olivos,
atraviesan la puerta de Oriente, la que ahora se conoce como Puerta Dorada, y que en la actualidad está sellada. Bueno, lo está desde hace casi 500 años, cuando, según dicen, Solimán el Magnífico supo que por ahí, según las profecías, debía entrar el Mesías para liberar Jerusalén. Entonces la mandó cerrar, y no solo, sino que para mayor impedimento hizo que hubiera allí mismo un cementerio musulmán. Del lado de Intramuros está el sector musulmán de Jerusalén. Esa puerta, la que de una parte da al templo y de la otra al valle del Cedrón y al monte de Olivos, es la misma por donde Jesús entraría por última vez triunfalmente a Jerusalén, y por donde saldría en la noche de aquel jueves, después de la última cena, la cena pascual, con sus discípulos, para comenzar su pasión en el huerto de los olivos. Y lo haría porque, como estaba escrito, el Mesías debía morir como un maldito fuera de la ciudad santa. Pues ahora llegan al lugar acostumbrado, donde desde el monte se ve el templo, se sientan, y ahí Pedro, su hermano Andrés y los dos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, es decir, los más íntimos del Señor, le hacen la pregunta: dinos cuándo sucederá que ese templo sea destruido y qué señales habrá antes que esto ocurra. Y Él les advierte, en realidad nos advierte a todos, para que no seamos engañados, porque vendrán quienes se proclamen y que usurpen su nombre. Y habrá guerras que parecerá que viene el fin, pero no. Esas todavía no serán las señales. El comienzo, lo que ha de venir inexorablemente antes de su venida en la gloria, dicho sea de paso, vendrá de Oriente, y por eso la puerta está sellada hasta que Él vuelva, como signo profético. Lo que hizo Solimán no sabía lo que estaba haciendo, lo hizo por otro motivo, pero tenía que estar sellada porque el que la va a abrir va a ser Él. Y por eso también las iglesias se solían construir hacia Oriente, versus Oriente. Y por eso se celebraba hacia Oriente, hacia Dios. Versus Oriente es versus Deum, hacia el evento de la parusía. Y por eso también, cuando se profesaba la fe bautismal en Dios, se dirigían hacia Oriente. Y en las renuncias de Satanás se daban vueltas, se giraban hacia Occidente. Pues no me quiero perder, les dice el Señor que el comienzo, y estas sí son señales, será el gran caos de todos contra todos. Es decir, nación contra nación, reino contra reino, terremotos en varias partes, hambrunas. Estos serán los comienzos de los dolores del parto, los comienzos. Y habrá persecución para los seguidores de Cristo, para que den testimonio. Pero antes tiene que ser proclamada la buena nueva a todas las naciones. Habrá una gran tribulación y habrá terribles divisiones en las propias familias y traiciones y un odio humanamente incomprensible hacia los cristianos, porque en realidad a quien odian es a Cristo, porque será la hora de las tinieblas y vendrá la abominación de la desolación o la abominación desoladora, que no es otra cosa que quitar el sacrificio perpetuo de la Santa Misa y sustituirlo por algo abominable a Dios. Entonces, que todos busquen refugio, dice el Señor, y nosotros, como el salmista del Salmo de hoy, debemos buscar refugio en Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Esta es la antífona del Salmo 15 de hoy, que yo en lo personal suelo repetir. Pues bien, después de esa tribulación, y este es el Evangelio de hoy, habrá una agitación cósmica y la venida del Señor con gran poder y gloria.
Y el Señor enviará a sus ángeles para reunir a todos los elegidos de la tierra. Es ahí, en la gran tribulación, no antes. ¿Cuántas veces habrá que decirlo, no? Ahora bien, ¿quiénes serán estos elegidos? Los que han sido fieles en la tribulación, los que han respondido a su ley de amor, a su llamada a la verdad, los que han proclamado la verdadera misericordia de Dios, los que han resistido al mal, a la mentira, al engaño, a la corrupción, a la gran depravación, los que han mantenido su fe incólume, los que no han perdido la esperanza porque su fe era firme, los que responden a su llamada. Y el Señor concluye con una reiterada, insistente llamada a la vigilancia. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos, vigilad. El Señor nos advierte que debemos prestar atención a los signos de los tiempos. No podemos dejarnos distraer y encantar por palabras vacías, por una salvación sin importar si nos convertimos, por una iglesia que no es la iglesia. No podemos burlarnos de la misericordia de Dios. Estoy convencido que el anticristo político está a las puertas. Del día del Señor, de su venida, no sabemos ni el día ni la hora, pero conocemos el tiempo. Una de las señales de que el tiempo puede no estar muy lejos es la gran apostasía, presente en la actualidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, y nos lo dice el mismo Señor, vigilen, estén atentos. Y eso quiere decir mantener los ojos del Espíritu bien abiertos y rezar y preocuparnos de estar en estado de gracia. El Señor vendrá y no sabemos cuándo, pero sí sabemos que debemos ir a Él porque nos llama. El mismo Señor que debe volver, cuya venida anunciamos en cada misa, que pedimos en cada Padre Nuestro, ya está aquí, pero oculto. Está en la Eucaristía, solo reconocible por la fe esa presencia, y nos llama. El Señor de señores, el Rey de la gloria, que hará estremecer al universo con su venida, es el mismo que ahora viene en la pobreza del pan y se manifiesta a sus amigos. Adorar es el mejor modo de vigilar esperando la venida del Señor en gloria. Una comunidad que adora el Santísimo Sacramento sin interrupción es una comunidad que está en permanente vigilancia, en permanente estado de alerta. Alerta en adoración y en estado de gracia debe ser la espera del Señor. El adorador es amigo de Dios porque espera a quien ya está con Él y a quien conoce. Y Dios lo protege, lo escucha cuando clama, protégeme Dios mío que me refugio en ti. Debemos descubrirlo a través de la fe y el amor, acercarnos, ir hacia aquel que nos llama. Este es nuestro camino de fe. Es nuestro viaje continuo en respuesta a su llamada permanente. Venid a mí. Vayamos a encontrarlo en cada Eucaristía que celebramos y adoramos y no tengamos miedo de nada. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.